Bienvenidas a los foros de acciones en apertura en situaciones de emergencia que organiza el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Muchas gracias por acompañarnos. Los invito a posar para la toma de fotografía oficial del evento. A continuación, cedo la palabra a María del Carmen Nava Polina, comisionada ciudadana del Info Ciudad de México, quien inaugurará el evento. Buenos días, muchas gracias, Sole. Encantada de estar aquí con todos ustedes y pues estamos dando inicio a una serie de foros y lo que buscamos es poder ir aportando con distintos elementos de apertura institucional para, sobre todo, enfrentarnos a la realidad, ¿no? Para poder hacernos cargo de cómo reconstruirnos, de cómo poder trabajar en situaciones de emergencias, posterior a ellas, cómo prevenir riesgos, con 4 foros bien interesantes. El primero de ellos, por ejemplo, es tal cual, o sea, cómo se crean los micrositios. Porque tenemos un contraste y es fundamental tener la realidad versus las aspiraciones. En fin, hay una serie de foros, son 4 y se van a desarrollar a lo largo del día de hoy, 31 de agosto, y el día de mañana, 1 de septiembre. ¿No? La idea es que estos foros no solo sean la antesala del segundo coloquio por una reconstrucción abierta internacional, que es el 7 y el 8 de septiembre, sino que además sirvan como prototipos de ejercicios de apertura institucional encaminados a empoderar a las personas, a las comunidades, desde una aproximación distinta. La riqueza de las soluciones a los problemas no se da a partir de una sola visión o perspectiva, sino por el contrario, se da en diferentes formas de hacer, entender la apertura y sobre todo de activarla. Me parece, y coincidimos todas quienes participamos en una comunidad de práctica de apertura y sobre todo también de incidencia en derechos humanos, de cultura de prevención de riesgos. La idea es poder llevar a la práctica las buenas ideas, buscar soluciones. Y en este sentido, estos foros también se insertan en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. El propósito es a través de un enfoque de apertura, ayudemos a lograr a que las ciudades y las comunidades sean más inclusivas, más seguras, más resilientes, sostenibles, así como sociedades pacíficas, con una justicia abierta, garantes de derechos humanos sobre todo. Porque lo que hemos observado también durante esta situación de pandemia a nivel mundial es que se ha puesto en pausa para poder responder a la emergencia sanitaria algunos derechos humanos. Y en ese sentido, lo que aspira el motor de realizar estos foros, el coloquio próximo por una reconstrucción abierta, es que justo se pueda generar el uso y la activación de derechos humanos de manera completa para buscar ciudades más igualitarias, dar un reconocimiento, por supuesto, a la diversidad y, por tanto, a la generación de comunidades, sociedades mucho más igualitarias, ¿no? Esperamos que estas actividades abonen a la discusión de las formas de hacer apertura, de la importancia de esta en situaciones de emergencia, de prevención de riesgos, y de la necesidad de proponer soluciones creativas, sobre todo eso, soluciones creativas construidas entre todos y todas para cerrar la brecha de información, sobre todo con los grupos de atención prioritaria, así como los ejercicios que puedan ser replicables a otras regiones, a otras latitudes, a otras redes internacionales. De tal manera que, bueno, bienvenidas y bienvenidos todos. Este material está registrado en los canales distintos del Info de la ciudad, de tal manera que si no pueden acompañarnos en vivo en este momento, puedan recurrir a ellos, a los materiales de videos y toda la documental que vamos a dejar
justo para uso de todas y de todos. Muchas gracias y pues que sea para bien toda esta comunidad de práctica y muchas gracias a las personas ponentes de cada uno de los foros porque nos van a retroalimentar increíble y a ser detonantes sobre todo para generar otras nuevas ideas. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionada. Para dar inicio al foro, los micrositios se crean con todas y son para todas realidades versus aspiraciones. Damos la bienvenida a Leonor Quiroz Carrillo, del Comité de Participación Ciudadana Sistema Anticorrupción del Estado de México, a María del Carmen Nava-Polina, comisionada ciudadana del Info Ciudad de México, a Juan Manuel Casanueva de SocialDIC y a Alma Rangel de Codeando México. A continuación, cedo nuevamente la palabra a María del Carmen Nava-Polina, comisionada ciudadana del Info Ciudad de México, para aperturar este foro. Muchas gracias, Sole. Sí, el objetivo de este primer foro es justo plantear cuáles son los elementos mínimos que deben considerarse para la construcción de un micrositio, que brinde a las personas información oportuna, accesible, veraz, confiable, respecto de la situación de emergencia, que el diseño, la implementación y seguimiento del plan de acción, mitigación, apoyos sociales, incluso trámites, servicios y el ejercicio del recurso público estén visibilizados dentro de estos micrositios ante cualquier emergencia o en prevención de riesgos incluso. Creo que aquí justo lo interesante es no solo cómo vamos a responder ante una emergencia si nos llega, sino cómo incluso podemos prevenir para poder tener la información y la estructura y el plan de acción para cuando recibamos una emergencia y entonces ya tenemos todo plasmado, en fin, platicado, conversado, ya tenemos distintos protocolos. Y en este caso concreto, los micrositios son fundamentales, incluso el uso de redes sociales, en fin. Y en este sentido, las personas que participan en este primer foro, como ya le comentaba Sole, es Juan Manuel Casanueva de SocialTIC, Leonor Quiroz del CPC Estado de México y Coparmex, Alma Rangel de Codeando México. Y somos muy afortunadas de que nos puedan platicar cómo han utilizado, qué sugieren, cuáles son los retos. En fin, nosotros le acercamos algunas preguntas guías, como por ejemplo, en un país como México se deben reconocer las limitantes de los alcances de los micrositios. Sin embargo, ¿qué otras formas de tecnologías de información se podrían explotar para tener mayor alcance o inmediatez en la comunicación? ¿Cuáles serían las propuestas de los elementos básicos que deben contener los micrositios? Otra sería, consideran que en la construcción de los micrositios debería tener algún eje rector, por ejemplo, perspectiva de género. ¿Nos podrían compartir algún caso donde se hayan habilitado algún micrositio en situación de emergencias y que haya cumplido con estos elementos básicos? La dinámica del foro es que vamos a tener dos rondas. La primera es una exposición inicial de 45 minutos, 15 minutos por cada persona. La segunda ronda será el cierre de ideas de los temas abordados y después abriremos a rondas de preguntas y respuestas durante 30 minutos. Eso no obsta para que igual ustedes en el chat o en las redes sociales, en el Twitter, en el Facebook, en YouTube, que tenemos la transmisión en vivo de estos foros, puedan acercar las intervenciones, ideas, preguntas, en fin, que consideren necesarias, ¿no? Y procedería justo a presentar a Juan Manuel Casanueva. Él es fundador y director social de SocialTIC, dedicada al habilitamiento de actores de cambio a través del uso estratégico de la tecnología digital y de la información. Ha liderado y asesorado proyectos de uso de TICs con diversos organismos internacionales para la transparencia, la rendición de cuentas, la incidencia cívica, participación ciudadana, datos abiertos, seguridad digital, cultura abierta, y ha impulsado los procesos de gobierno abierto de la AGA y de Parlamento abierto en México.
Por otro lado, Leonor Quirós, ella es integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de México. Es también consejera nacional de Coparmex y consejera delegada en Transparencia, Igualdad e Inclusión. Es abogada con maestría en Administración Pública y Políticas Públicas, especialidad en Derecho Financiero y con experiencia profesional de más de 20 años en sector público y privado, en el diseño e implementación en políticas públicas, mejora regulatoria, relaciones internacionales y cumplimiento regulatorio. También nos acompaña Alma Rangel. Ella es directora de Codeando México, una organización de sociedad civil que promueve el uso de la tecnología para resolver problemas públicos. Anteriormente fue directora de incidencia de la misma organización. Ha trabajado en el sector público, la iniciativa privada y el tercer sector con proyectos de innovación abierta y de participación ciudadana. De tal manera que como podemos ver, las personas que vamos a escuchar en estos foros, en este primero en particular, son de lujo, ¿no? Entonces, en fin, les agradezco mucho y bueno, también me gustaría compartirles un par de ideas porque lo que hemos observado, justo como les comentaba al principio, es que en esta pandemia hemos entrado en distintas pausas, incluso en distintas cuarentenas, que bueno, ya de 40 días rebasamos por mucho, por, insisto, las necesidades y la emergencia de salud, en materia de derechos humanos. Y en este sentido, nosotras desde el equipo Estado Abierto del Info hemos buscado realizar apertura institucional y sobre todo poder impulsar transparencia proactiva y focalizada. Y en ese sentido, lo que hemos venido ocupándonos es, iniciamos con realizar una campaña de difusión de apertura en COVID que integra videos de distintos actores públicos, sobre todo con llamados a poder visibilizar la información que está o que estaba suspendida, ¿no? ¿Quiénes visibilizaron estos puntos muy concretos? Pues especialistas, personas académicas, activistas, organismos autónomos, integrantes de los comités de participación ciudadana de distintas entidades federativas, con la idea de visibilizar la relevancia de que tener información, de generar apertura pública, no solo combate corrupción, sino salva vidas durante la pandemia por COVID-19. Posteriormente fuimos co-convocantes de 2 webinars que justo se enfocaron a generar también el decálogo de apertura y anticorrupción en COVID y visibilizar esta relevancia de por qué tenemos que contar con información en situaciones de riesgos. Dicho decálogo incluso se presentó con adopciones en distintas entidades federativas. De tal manera que, bueno, aquí abro un poco boca y les comento qué hemos hecho desde Estado Abierto del Info en la ciudad, con la idea de que puedan, bueno, obviamente nosotros rendir cuentas de manera pública y porque viene cotejado justo con este primer foro de creación de micrositios. Sería cuánto, y bueno, por supuesto a mí me encantaría darle la palabra en primer lugar a Alma Rangel, por favor. Hola, hola a todas. Mucho gusto y se lo dije a la comisionada María del Carmen. Fue un gusto que nos invitaran a este foro. Yo tuve el placer de coincidir con ella en otro foro también relacionado a tecnologías más adelante, justo a tecnologías en contextos de emergencia. Y me parece muy interesante como tener este espacio para discutir acerca de los micrositios, ¿no? Como comentaba la comisionada, yo soy parte de Codeando México. Codeando es una organización que busca fomentar el uso de tecnología y datos abiertos para resolver problemas públicos. En este contexto, una de las cosas que es muy importante mencionar, y en este contexto de apertura también, es que nosotros somos una organización basada en comunidad. Entonces tenemos una comunidad de voluntarios con habilidades tecnológicas que justo están interesados en entender cómo podemos aplicar la tecnología a los espacios cívicos y
al tipo de problemas que todos estamos enfrentando en nuestras ciudades. Y en ese contexto, uno de los proyectos que realizamos fue justo directoriocovid.mx.org, que fue como un análisis y una recopilación de toda la información que había de atención hacia la ciudadanía en los diferentes sitios web de los gobiernos estatales para hacer frente justo al COVID. Y una de las cosas que me parece muy importante mencionar es que empezamos hablando de micrositios y ¿por qué no? Una de las preguntas detonantes que nos mandaban dentro de la invitación a este foro era si los micrositios son útiles o no, si son una duplicación de información. Y yo creo que una de las cosas importantes que tenemos que mencionar acerca de los micrositios es que nos permiten centralizar información que de otra manera está regada en diferentes canales de comunicación. Las tecnologías de información, una de las cosas que nos permiten hacer en este contexto de apertura y transparencia es crear canales mucho más efectivos para interactuar y colaborar de manera mucho más ágil con la ciudadanía. Entonces, en este contexto, una de las primeras cosas que nosotros observamos, por ejemplo, alrededor de este proyecto, fue que si bien la ciudadanía necesita distintos tipos de información, esta información está en muchos canales de comunicación. Puede estar en redes sociales, puede estar en sitios web de gobierno, puede estar quizá en el sitio web de salud o en el sitio web de desarrollo social. Y un micrositio lo que nos permite hacer es tener un lugar o un repositorio donde podamos centralizar esa información y facilitar el acceso para la ciudadanía, ¿no? No es lo mismo que tengamos que estar revisando 8 sitios web diferentes o las redes sociales que tener toda la información que necesitamos disponible a la mano en ese lugar. Y creo que esa es la razón y como uno de los aspectos muy interesantes de centrar este foro en los micrositios, porque como vimos también, como surgieron alrededor de esta emergencia y han surgido en emergencias anteriores, lo vimos también en el sismo de 2017, como muchos sitios que a veces es difícil entender como por qué y para qué. Creo que lo segundo que tenemos que contemplar, no alrededor de los micrositios, sino alrededor de las tecnologías de información, es que las tecnologías de información en un contexto de transparencia, que es también lo que estamos hablando aquí, nos permiten generar inteligencia o darle sentido a una cantidad de información enorme, ¿no? Hoy no podríamos estar hablando de transparencia quizá alrededor de la pandemia, si no tuviéramos la capacidad de procesar, analizar, cruzar y publicar como todos los datos que se están generando alrededor como de esta situación. Dicho esto y explicándoles un poco el contexto y el background como también del que viene Codeando México, creo que también es importante considerar el contexto en México, ¿no? En México tenemos alrededor de 80 millones de usuarios de Internet. Esto quiere decir como el 70% de la población. Sin embargo, solamente el 35% de ese 70% utiliza Internet o utiliza estos canales para interactuar con la ciudadanía. Entonces ahí estamos perdiendo una oportunidad como muy grande de construir otro tipo de relaciones y de crear canales de comunicación claros y efectivos entre el gobierno y la ciudadanía. Por otra parte, el 70% de la población no es el 100% de la población y en contextos de emergencia tenemos que hacer lo posible. En contextos de emergencia, en contextos de participación, en contextos de democracia, tenemos que hacer todo lo posible por llegar a la audiencia más amplia dentro de nuestras posibilidades, ¿no? Y en este sentido, más allá de los micrositios, antes de que entremos como muy fuerte ese tema, porque vamos a estar hablando como de los componentes, del tipo de información, de cómo hacer estos micrositios y estas herramientas accesibles, creo que también es importante resaltar que no son la única tecnología que podemos utilizar. En este contexto hemos visto ejemplos, como incluso en México y en estos últimos meses, de otros tipos de tecnologías de información que se están utilizando. Por ejemplo, la Ciudad de México particularmente eligió el mensaje de texto para la atención ante el COVID, porque es algo que es mucho más universal. Si bien alguien puede no tener datos y solamente hay 80 millones no solamente hay 80 millones de usuarios de Internet, por ejemplo, hay 120 millones de líneas telefónicas. Entonces, quizá es un tipo de tecnología
que es más universal y con un alcance mucho más amplio de lo que quizá tiene un micrositio, ¿no? Por otro lado, también tenemos, por ejemplo, chatbots de WhatsApp. Está el chatbot de Susana a Distancia. Muchos estados y muchos municipios generaron chatbots también como una forma de atención. Creo que lo interesante tanto del mensaje de texto como de los chatbots es que este tipo de tecnologías utilizan y aprovechan cosas que la población o la ciudadanía ya está utilizando. Ellos ya tienen WhatsApp, tienen el mensaje de texto integrado dentro de los celulares, entonces en lugar de crear un canal totalmente nuevo de comunicación, están utilizando un canal que ya existe y aprovechándolo y haciendo uso de algo que la persona ya utiliza en su día a día. Creo que eso es como súper importante. Pero bueno, si ya nos vamos como un poco más al tema de los micrositios, sobre todo durante esta primera ronda, creo que primero hay que hacer una distinción importante que quizá no todos vienen entre qué es un sitio web y qué es un micrositio, ¿no? Un sitio web, por ejemplo, es es GovMX, que es como el repositorio central o la presencia central de gobierno en Internet. Y coronavirus.gov.mx es un micrositio, es decir, se deriva como de ese sitio web que está enfocado en un tema en específico, en este caso el coronavirus. Entonces, ¿qué es lo que nos permite esto? Como un poco lo que comentaba al principio. Si nosotros como ciudadanía necesitamos acceso a líneas de atención, esto puede ser tanto las líneas telefónicas como las diferentes líneas que haya puesto en su lugar el gobierno para darme atención durante esta emergencia, esas pueden estar centralizadas ahí y yo puedo saber que esas existen. No solo eso, puedo tener acceso a información relevante, veraz y oportuna, puedo tener acceso a cuáles son los tipos de apoyo que podría estar recibiendo durante esta emergencia. Y es la diferencia entre tener que buscar toda esta información en muchos lugares distintos a tenerla centralizada y eso hacerlo como mucho más accesible, ¿no? Creo que cuando estamos hablando de micrositios y de accesibilidad, estamos hablando creo que de dos procesos. Uno es la accesibilidad en cuestión de información y otra cosa es la de información y de cómo construimos el micrositio y otra cosa es la accesibilidad del que estamos hablando de manera técnica, ¿no? Por un lado, en cuestión de información, ahorita estamos hablando de apertura y transparencia en un contexto de emergencia, pero creo que tenemos que entender que hay emergencias súper distintas. No es lo mismo una emergencia como lo que pasó con el sismo en 2017, que requiere una respuesta completamente inmediata, que las primeras 48 horas son de vital importancia, que el tipo de información que se requiere es totalmente distinta a lo que pasa con contextos de emergencia como lo que estamos viendo ahora, que son de mucho más largo alcance. Nosotros llevamos, como mencionaba la comisionada, pues no ya 40 días, sino muchos meses en cuarentena y en un proceso que se sigue extendiendo. Entonces el tipo de respuesta y el tipo de información y cómo se construye el micrositio es totalmente distinto. Entonces creo que como primera consideración es importante pensar en los objetivos y plantear qué queremos lograr con esta herramienta, más allá de decir como que hay una plantilla para cualquier tipo de emergencia o que hay un tipo de información para cualquier tipo de emergencia. Pero que sí se tiene que, creo que pensar conscientemente, porque a veces justo por actuar en un proceso de emergencia, como hay cosas que se dejan fuera, sobre todo en el sentido de accesibilidad, perspectiva de género, el tipo de información que estamos poniendo en el sitio, a quién lo estamos haciendo accesible, ¿no? Entonces, creo que también la consideración más importante que tenemos que tener es cómo construimos sitios web para que sean comprendidos. Este es un tema, no solo para que estén accesibles en materia técnica, sino para que sean comprensibles y disponibles para la audiencia más amplia posible, ¿no? Y esto quiere decir, por ejemplo, que si construimos sitios web, tienen que ser accesibles en móvil, porque la gran cantidad de personas accede a un sitio web a través de su teléfono y no a través de su computadora, que tengan que tener un lenguaje sencillo y fácil de comprender, y esto es algo que, por ejemplo, muchas veces no vemos en estos sitios, ¿no? Necesitamos pensar que
que va a haber una gran gama de personas con diferentes habilidades, como diferentes niveles, que van a tener acceso a este sitio web y que es importante que el lenguaje sea súper sencillo de comprender. Que, por ejemplo, considere que hay personas con daltonismo, personas con discapacidad, personas que hablan, en el caso de México, por ejemplo, muchas otras lenguas indígenas que también que hay que considerar, y pensar esto desde el inicio, ¿no? O sea, cómo planteamos un camino que vaya teniendo todas estas consideraciones y que nos permita tener el mayor alcance posible. Y ya me están comunicando que me quedan solo 2 minutos, entonces seguiremos hablando como de esto en la segunda ronda y obviamente con los comentarios como de mi compañera y compañero panelistas. Pero bueno, lo último que agregaría nada más es que los micrositios son una herramienta, no son la única, son una como bastante útil y lo importante también es considerar de acuerdo al objetivo cuál es la herramienta que más nos funciona. Muchas gracias, comisionada. Muchas gracias, Alma. Subrayaría justo lo que refieres de cómo utilizar lo que las personas ya están usando y cómo realmente en ese sentido ser adoptarnos y no al revés, ¿no? Entonces creo que ese es un muy buen comentario, como todos los que aproximaste, pero quería resaltar este. Y adelante, si pudieras, te escuchamos, Juan Manuel, intervenir. Muchas gracias, gracias por el espacio y tener estas conversaciones abiertas en estos momentos tan importantes. Bueno, yo voy a abordar 3 temas relacionados con micrositios. Uno tiene que ver con hacerle eco un poquito a Alma en el tema de selección de tecnologías. 2, hablaremos de cómo identificar qué es lo que la gente realmente necesita, porque eso es la clave para definir qué es lo que debe ir o no en un micrositio. Y luego 3, estaremos viendo cómo reaccionar ante las diferentes cambios, ¿no? Muchas veces que generan las emergencias y necesidades. Lo primero que tiene que ver con selección de tecnologías, ya lo mencionaba muy bien Alma, que no nos deberíamos limitar en esta lógica muy tradicional en donde tenemos un micrositio, está ahí, está en internet y por lo tanto la gente llegará. Así no pasan las cosas. Tenemos que tenerlo clarísimo, tenemos que tener una visión desde sobre todo las organizaciones de sociedad civil y las dependencias de gobierno, en que se deben tener acciones proactivas para comunicar y llegar a las personas. Las personas por ósmosis no van a llegar a un micrositio. Entonces, ahí hay 3 acciones que son fundamentales hacer de manera rutinaria y aún más en contextos de emergencia. Uno es el tema de SEO, tener palabras clave, tener una noción muy, muy claro de cómo es que la gente llega a ciertos temas y a ciertas instituciones y a ciertos espacios de interés. Muchas veces, por ejemplo, las instituciones de transparencia, algunas otras, pues tienen sus públicos naturales y muchas veces en contexto de emergencia deberían servirles a otras audiencias que naturalmente muchas veces ni las identifican. Entonces, sí deberíamos tener una claridad de cómo se pone la información en Internet para que pueda ser orgánicamente buscable e inclusive contemplar hacer inversiones o buscar patrocinios para hacer publicidad y llevar esa información a través de redes sociales o algunos otros mecanismos como los SMS a poblaciones específicas. Hay que entender que en este mundo digital, si bien es para fines comerciales, pues muchas de las redes sociales, especialmente Facebook, tienen una cantidad de datos de sus usuarios que pues permiten hacer publicidad muy dirigida. Entonces, si estamos hablando que sabemos que hay información relevante para ciertas personas, no dejarla solamente, aunque esté bien etiquetada en un micrositio, sino hacer el esfuerzo para llevarle a través de diferentes mecanismos ese tipo de información, porque muchas veces no van a llegar así nada más, ¿no? Y el tercer elemento de cómo hacer llegar la información a través de diferentes ámbitos tecnológicos es sí tener una estructura a nivel de qué lleva la información, cuáles son los flujos de información a través de diferentes alianzas. Es decir, existen puntos de contacto con diferentes grupos de personas que podrían hacer visible
un micrositio, los contenidos del micrositio, un tema en específico, y muchas veces estamos viendo que las dependencias solitas están tratando de hacer su comunicación social a su propio mundo y a su propia burbuja de audiencias, y muchas veces no hay complementariedad de cómo podríamos llevar a ese tipo de personas o de usuarios, usuarias a un micrositios específicos, ¿no? Entonces, ahí sí un tema de coordinación entre actores que sí pueden llegar a través de su comunicación natural, tanto dentro como fuera del gobierno, hacia públicos específicos, es fundamental, porque si no, no vamos a llegar inclusive a identificar un micrositio en una población específica mucho más amplia a la que llegamos todo el tiempo. El segundo tema que quisiera abordar es, si estamos hablando de micrositios y sobre todo en contexto de emergencias, ¿qué debe de contar un micrositio, ¿no? ¿Qué información debe tener ahí? Y aquí lo que hemos visto en contexto de COVID, lo hemos visto también en otro tipo de emergencias, es que muchas veces hay, en algunos casos, muy buena voluntad para transparentar, para poner información en estos micrositios, pero pues no tenemos una lectura precisa de cuáles son las necesidades reales de ciertos grupos de la población. Entonces, muchas veces, pues, habrá muy bonita información, habrá o muchos micrositios con la misma información que otros, ¿no? Inclusive, si nos vamos a cierto tipo de dependencias que tienen temáticas muy particulares, vemos que están replicando la misma información de Secretaría de Salud y que es algo redundante y que muchas veces no está claro qué es la información que más agrega valor en un contexto de necesidad. Entonces, aquí hay que hacer énfasis en que la decisión de identificar qué información es necesaria sí tiene que estar basada en un proceso no de ocurrencias y no de sentimientos o de decisiones políticas, sino de tener una evaluación de qué es lo que necesita la gente. Y ahí tenemos algunos indicios digitales y otros directos. Los indicios digitales deberían ser, por ejemplo, algunos elementos como, por ejemplo, las búsquedas. Ahorita me estaba metiendo a Google Trends y algo que yo jamás me hubiera identificado por quién soy y cómo vivo, es que en las últimas búsquedas de la última semana en México relacionadas con coronavirus tienen que ver con cómo se dibuja un coronavirus. Y eso está asociado a elementos más didácticos, pedagógicos de los niños en casa y sus papás, ¿no? Si nos regresamos hace cierto tiempo, ha habido una evolución de las búsquedas sobre síntomas, pero también ha habido búsquedas sobre violencias. Y si también ha habido búsquedas sobre dónde están las clínicas, y si nos vamos a ver justamente en Google Trends en diferentes partes del país, hay búsquedas inclusive muy específicas donde había gente, muchísima gente, que no sabía dónde estaban ciertas unidades médicas. Por lo tanto, a nivel digital podemos tener esos indicios de qué es la necesidad de información de grupos amplios de la población. Y si eso lo refinamos con elementos más precisos a nivel de alianzas para tener desde poblaciones específicas a través de contrapartes, ese tipo de fenómeno, podríamos tener mejor información. Les pongo dos ejemplos muy claritos. En estas semanas hemos estado haciendo un proyecto muy emocionante con el CIESAS en Chiapas, justamente con población migrante. Y resulta que la población migrante, posiblemente por sus condiciones y el contexto de la frontera sur, sus necesidades de información eran muy distintas a las que se podían llegar a tener. Sus necesidades de información estaban más asociadas a el cierre de la frontera, a trámites y servicios de inmigración, y no tanto a cuestiones sanitarias, ¿no? Entonces, ese tipo de elementos, si bien nosotros lo pudimos llegar a ello a través de etnografía digital y revisar qué es lo que se estaba publicando a través de diferentes espacios en Internet, pues si se tienen las colaboraciones suficientes en una amplia red de gobierno, se deberían tener esa información necesaria para poder decir esa información es relevante para esta población y por lo tanto debería estar publicado en un micrositio y por lo tanto también hacer acciones de difusión específica a esa población a través de los medios en donde esa población esté conectados. Y el segundo ejemplo que les planteo con esto es que algo que hemos podido apreciar en las diferentes conferencias
vespertinas de la Secretaría de Salud, es que hubo un elemento muy interesante en relación a la información que genera, en este caso, el WhatsApp, que a través de una alianza con Facebook se pudo hacer en una especie de chatbot en donde la gente preguntaba y les orientaban cosas. Lo mismo aplica para las encuestas que se han hecho a través de SMS. Y la reflexión que quiero hacer aquí no es sobre materia de salud, pero sí en la gestión de información, porque más de una vez se identificó que a través de ese WhatsApp no solamente se daba información, sino al recibir preguntas se estaba teniendo información de primera fuente sobre necesidades de información. Y esa es la información que debería estar de una manera muy particular y destacada en los diferentes micrositios y también hacer los esfuerzos para hacerle llegar la información específicamente a las poblaciones, ¿no? Y cuando nos metemos a detalle ante las necesidades de los diferentes grupos poblacionales, como les mencioné ahorita, migrantes en la frontera sur, o puede ser cualquier otro grupo que tiene necesidades particulares, ahí es cuando podemos tener decisiones basadas en evidencia para decir esto se destaca de tal o cual manera a través de dónde se pone el micrositio y también a través de cómo se hacen los esfuerzos institucionales para impulsar la difusión a través de redes sociales, SMS, llamadas telefónicas, volanteo o lo que sea necesaria para llevar la información de manera realmente proactiva, no solamente en un sitio de internet, hacia la población que lo necesita, ¿no? Y por último, me gustaría nomás ir reflexionando sobre pues, cómo medir de alguna manera el éxito de estas medidas de proactividad de información. Eh, y la medición puede ser bastante general, pero a grandes rasgos lo que nosotros identificamos como una medición de éxito en materia de información es que esta información sí sea consumida y que genere un vínculo. Las instituciones públicas que tuvieron micrositios durante esta crisis o cualquier otra debieron haber podido identificar si es que aumentaron sus visitas, si hubo referencias de sus contenidos por parte de las audiencias a las que estaban dirigiéndose. Si no tuvieron esos crecimientos, si no tuvieron ese enganche, posiblemente sus esfuerzos no fueron del todo exitosos. Entonces, existen elementos muy claros, más allá del analytics, las interacciones a través de redes sociales, el número de descargas de los archivos, si es que hay formatos abiertos o documentales, que nos pueden permitir identificar que nuestras audiencias estuvieron ahí, estuvieron interactuando y nos preguntaron, ¿no? Y en el ámbito del acceso a la información es aún más evidente, ¿no? Dentro de, en este caso, los diferentes órganos garantes del acceso a la información, pues se debería tener una claridad de cuál es la demanda ciudadana de cierto tipo de información y tener una presión mucho más activa y visible de que se cumpla esa demanda de información, tenga específicamente que ver con la demanda relacionada con la emergencia o no. Algo que hemos visto y se ha debatido plenamente en este contexto de COVID es que, pues, muchos de los derechos de acceso a información han sido pospuestos, por lo tanto, posiblemente negados. Y hay efectos de una crisis que igual y no son literalmente de la temática de la crisis y que estos se vienen reflejando directamente en la sociedad. Y el hecho de no tener justamente la capacidad de leer la demanda de información durante un periodo de tiempo, independientemente que no sea el tema de la crisis, y reaccionar a ella, sí afecta a las personas. Entonces, hemos visto de una manera diferente, como algunas dependencias sí han respondido solicitudes de acceso a la información, otras no, y también órganos garantes que han fomentado proactividad de acceso a la información, mientras que otros tampoco, ¿no? Entonces, esa disparidad sí causa muchas preguntas y lo que se plantea aquí es que si tenemos la capacidad de leer las necesidades de información, la capacidad de distribuirla, podríamos en momentos de crisis, pero posteriores también, tener la capacidad para decir, esta crisis va evolucionando
y también deberíamos ir evolucionando con ella para poder hacer llegar la información relevante a las poblaciones relevantes y no solamente lo que posiblemente nosotras identificamos como importante desde nuestras oficinas y espacios. Aquí me quedo y muchas gracias otra vez por el espacio y estamos de vuelta en unos minutos más. Muchas gracias, Juan Manuel. La verdad es que esto de cómo ser oportunos y cómo reaccionar cuando ya nos llega la emergencia, pues es fundamental. Y me gustaría dar incluso un paso atrás antes de darle la palabra justo a Leonor, porque nosotros lo que buscamos también aquí es ir enfocando a cómo podemos hacer apertura durante la gestión de riesgos. La gestión de riesgos comprende justo el antes, el durante y el después de una situación de riesgo, ¿no? Y la situación de emergencia únicamente se enfoca en el momento que estamos viviendo justo la emergencia, la contingencia, la pandemia en este caso, o el sismo, si lo fuere, las lluvias, inundaciones, en fin. Y bueno, recordar que ningún desastre es natural. Los desastres ocurren cuando un fenómeno natural acontece afectando una comunidad que justo no estaba preparada para enfrentar. Y en ese sentido, estos foros lo que buscan es eso, o sea, ¿cómo nos vamos a preparar para tener información, para generar micrositios en este mes en concreto? Entonces, le daría la palabra a Leonor, por favor. Muchas gracias, agradezco muchísimo la invitación y bueno, muy orgullosa de estar aquí con ustedes para platicar de este tema tan relevante, en donde bueno, ya tenemos 2 ejercicios con los sismos y ya ahora con la situación de la pandemia, en donde me parece que tenemos que tener una proactividad mucho más acelerada para poder estar preparados para lo que sigue. Y voy a permitirme presentar, hice 5 láminas muy sencillas que les voy a presentar aquí. ¿Se alcanza a ver? Sí, sí se ve. Pues muchas gracias. Y pues bueno, un micrositio en emergencia, pues como su nombre lo indica, ¿no? Es algo que sucede de manera repentina, que tendríamos que estar valorando, pues que hay que planear las situaciones de crisis justo para que no nos agarre desprevenido y entender que un micrositio pues tiene que atender el interés público, por supuesto, el respeto a los derechos humanos, me parece elemental mencionarlo, que tiene que ser oportuno y además facilitar la información en un solo sitio, pero tener dos cuestiones muy integradas en el ADN de cualquier situación de crisis y de cualquier planeación de micrositio, que es el enfoque de atención a la población vulnerable, el enfoque de género, como ya nos comentaba nuestra comisionada, y por supuesto también considerar que es una herramienta. Un micrositio tiene que ser una herramienta de comunicación veraz y oportuna, como ya se decía, pero con lenguaje muy ciudadano, lenguaje transparente, algo muy accesible a cualquier persona, no nada más por la vía que nos llega, que es la vía informática como el celular, que ya se comentó, sino también el contenido tiene que estar plasmado en un lenguaje ciudadano. Y entonces, así como es una herramienta de comunicación, también tenemos que ir hacia una herramienta de atención a la población, una herramienta de transparencia y una herramienta de rendición de cuentas. Y aquí, pues bueno, yo identifico 2 grandes rubros, la emergencia sanitaria y la emergencia económica. En cuanto a la emergencia sanitaria, pues es importantísimo contar con información preventiva, con los números telefónicos de atención a este tipo de emergencias, la localización de hospitales, por ejemplo, ahorita de hospitales COVID, que estas herramientas informáticas te permitan localizar el hospital más cercano a tu domicilio, pero además del más cercano, que además tenga cupo para poderte atender. La estadística, por supuesto, es importante estarla dando a conocer, tanto de muertes como de heridos, en el caso de una situación, no sé, de un incendio, de un sismo o de contagios, como ahora sucede con la pandemia. La identificación de las zonas de mayor riesgo y, por ejemplo, en el caso de COVID, pues la estadística de los casos positivos, los sospechosos, los dados de alta, las defunciones,
Ahora, con todo el andamiaje legal que se generó por parte de la Secretaría de Salud para este tema, pues es importante conocer la información por municipio y por vecindad municipal, tanto para la atención de la emergencia sanitaria como para los planes de reapertura, los semáforos, la estadística de una entidad federativa comparada con el nacional, poder tener también puntos de referencia como sociedad de cómo está mi estado versus la estadística nacional, los planes y programas, por supuesto, para enfrentar la emergencia. Sabemos que el video es una herramienta oportuna para poder informar, pero esos videos tienen que tener un contenido y ahí tiene que plasmarse, por supuesto, también en documentación legal sustentada, todos estos planes, estos programas para enfrentar la emergencia sanitaria y la emergencia económica, sustentadas en su base legal, con sus publicaciones en la Gaceta o Diario Oficial, según el orden de gobierno en el que estemos. Por supuesto que también una guía, la guía de prevención y atención a mujeres y niños en situación de violencia, por ejemplo, ahora al estar recluidos en domicilio, pues se desata esta estadística que realmente es muy dolorosa, pues es importante brindar también esa información de manera muy ágil, en donde una familia pueda pedir auxilio y lo conecten a las autoridades y sociedad civil que puede apoyar. Y por supuesto también no olvidarnos que el lenguaje ciudadano no nada más es un lenguaje flexible, un lenguaje que se pueda entender de manera sencilla, sino un lenguaje que atienda también a lenguas originarias y lenguaje de señas. Entonces, porque ahí estamos siendo inclusivos con esta información de emergencia. Y en cuanto a emergencia económica, pues es importante saber si hay o no cierres, los planes de reapertura, en qué consisten. Esto, por supuesto, que además de fomentar la transparencia, evita la corrupción. El facilitar la información a ciudadanos y empresas ante abusos de autoridad, ante clausuras, si hay verificaciones que pues pueda atender ese ciudadano y buscar a través de las páginas correspondientes de las autoridades verificadoras, la identidad del verificador, la legalidad de la verificación, agilizar la manera de realizar denuncias a través del propio celular y que se le pueda dar seguimiento a esa denuncia a través del mismo mecanismo, el soporte legal, ya lo comentaba yo, de los programas, acciones y todas las medidas anunciadas por el gobierno, porque este soporte legal es el que realmente nos permite saber si ese anuncio se va a ejecutar o no. La viabilidad de esas promesas o esos programas o esos planes se dan si publicamos al mismo tiempo el soporte legal. Eso da una mayor confianza ciudadana y sabemos que están soportados jurídicamente. Los boletines oficiales, por supuesto, y el gasto público, muy importante en materia de transparencia y rendición de cuentas. En cuanto a la parte de gasto público, pues es importante tener elementos mínimos de cómo se publica esta información. Pues primero, la facilidad de la comprensión y la ubicación, de que el gasto público de todas las dependencias, entidades, y hablando de Estado abierto, pues de los autónomos también, y fideicomisos y demás, pues estén en un solo sitio de Internet, que se pueda dar seguimiento al gasto público de esa emergencia en un solo sitio, pero poniendo también esa información en formato de datos abiertos es uno de los 3 requisitos que tenemos que exigir como ciudadanía, porque esto es lo que facilita la reutilización de esa información para elaborar nuevos productos, para fiscalizar como ciudadanos y también como un ejercicio de rendición de cuentas. Y pues por supuesto también que el nivel de detalle de todas las autoridades que están teniendo este gasto público, pues poderle dar un seguimiento, por ejemplo, semanal, ¿no? Que pueda haber una actualización de esa información. Sabemos que es difícil para las autoridades atender la emergencia y subir la información del gasto público, pero creemos que con un plan de emergencia en donde se establezcan las personas que se encargan de esta situación, puede darse este plan de continuidad. No es de que pongo la información y queda paralizada, sino que el gasto público tiene que estarse actualizando de manera semanal o quincenal, al menos, para que podamos estar viendo cómo se está moviendo ese gasto público, y no nada más el gasto en sí, sino todo ese nivel de detalle, como por ejemplo, qué se está adquiriendo, a través de qué mecanismo de contratación. Sabemos que por la emergencia
se adquirirá por un mecanismo de excepción, pero por eso es que es más importante todavía este ejercicio de transparencia para esas adjudicaciones directas en donde podamos identificar los montos, los números de contrato, inclusive ver pues toda la parte contractual que sustenta ese contrato. La identificación del proveedor es básica, pues tanto con el nombre de la persona física o denominación en caso de persona moral, como el RFC. Me parece que tener el Registro Federal de Contribuyentes es un mecanismo en donde podemos saber que esa persona existe fiscalmente. Se tiene que acreditar también pues, la entrega del bien, ¿no? Que se acredite en estos mismos micrositios la entrega del bien y el servicio y cómo está el estado de la inspección por parte de las autoridades facultadas. Por supuesto que también las auditorías en tiempo real son claves. Sonora tiene un gran ejemplo de ello. Y pues aquí lo importante en materia de gasto público, insisto, es que la información cuando se publica de manera oportuna, con lenguaje ciudadano, por supuesto veraz, y en formato de datos abiertos, se cumplen requisitos en materia de estado abierto, pues hacen posible la evaluación de esa información, su reutilización y la creación de nuevos productos. Aquí me parece que merece la pena, y voy a dejar de compartir, merece la pena felicitar el esfuerzo ciudadano que se hizo desde Transparencia Mexicana y TOGIL para invitar desde el inicio de la pandemia en marzo en México, invitar a las entidades federativas y al gobierno federal a realizar estos micrositios en sus respectivos gobiernos y además estarlas evaluando. Me parece que ese ejercicio en el caso del Estado de México impactó en el Comité de Participación Ciudadana y se le estuvo dando un seguimiento puntual con las autoridades del Estado y colaborando para informar la información que nos faltaba o qué información no era todavía digerible al 100% o si estaba de manera confusa, para lograr que estos mínimos, por supuesto que hay muchos más, pero estos son los que considero como requisitos mínimos de un micrositio, pues se fue logrando poco a poco que los indicadores que en su momento Transparencia Mexicana y TOGIL pusieron como una base mínima se fueran sustentando en mi estado y a la vez el tener conocimiento por estos boletines semanales, estos comunicados semanales que emitían de manera conjunta Transparencia Mexicana y TOGIL, nos permitía saber cómo estábamos con nuestra información del micrositio en nuestro estado versus otros estados, qué estados todavía no lo tenían. Y eso, por supuesto, implica un costo de oportunidad político para las autoridades, en donde hay estados que fueron de los últimos en agregarse y que ya ante los señalamientos de la sociedad civil de por qué esos 2 estados o esos 3 todavía no tenían su micrositio, pues se genera este ejercicio de coadyuvancia y se logra que en todos los estados haya estos micrositios. Por supuesto, unos con mayor nivel de avance que otros, y bueno, yo muy orgullosa puedo decir que el Estado de México fue de los primeros en sumarse y además se fue mejorando la información con cada semana. Insisto, al no tener un plan de emergencia, que creo que esa es la falla y el área de oportunidad enorme que tenemos todos, al no tener un plan de crisis y actuar de manera rápida ante la emergencia, pues se fue subiendo la información poco a poco conforme se fuera subiendo, conforme se fuera pudiendo, pero al final estos ejercicios en muchos estados se lograron. El señalamiento ciudadano de los estados que lo estaban haciendo bien, de los estados que todavía les faltaban, y un mecanismo también fabuloso que yo festejo, que se llamó Susana Vigilancia, en donde Transparencia Mexicana y TOGIL a través de Twitter estuvieron poniendo estos boletines semanales, pero también entrando en esta discusión pública de qué estados faltaban, qué estados ya cumplían, a quienes felicitamos, a quienes les decimos que todavía no se ponen las pilas. Me parece que este ejercicio nos debe de llevar a hacer una planeación de crisis, en donde cuando estemos en una situación de crisis, poder tomar todas estas buenas prácticas, pero documentarlas e institucionalizarlas para poder hacer cada vez estos ejercicios de mejor manera. Muchísimas gracias y hasta ahí dejo por el momento mi participación. Muy amables. Muchas gracias, Leonor. Pues la verdad es que súper puntual los tres. Me quedo mucho y me gustaría recapitular justo lo que han ido acercando.
porque por un lado, o sea, justo está cómo los garantes podemos ser parte, podemos y tenemos que ser facilitadoras del acceso a la información y de la transparencia proactiva, o sea, cómo poder tener estándares y incentivar, incluso dar tips a los sujetos obligados, que prácticamente a nivel federal son 8,500 en México, casi 8,500, que tendrían que tener información y no bajar necesariamente la cortinilla, y por supuesto con siempre la seguridad y la salud de las personas servidoras públicas que generan y que están encargadas de alimentar los sitios, los micrositios públicos de información. Creo que ese es un gran reto, y eso es algo que a nosotros nos ha interesado mucho desde Estado Abierto, porque justo les platicaba que teníamos apertura en COVID y cómo fuimos realizando estos videos, pero se estructuró un decálogo de apertura y anticorrupción para que justo personas pudieran hacer adopciones y monitorear la información, dar seguimiento al dinero, poder visibilizar justo cómo se está utilizando los recursos públicos y si se pueden fiscalizar o no. Me parece que aquí algo que también ha realizado TOGIL y Transparencia Mexicana es justo cómo se está fiscalizando en las distintas entidades federativas. Es no solo tener información, sino cómo las instituciones del Estado podemos ir asegurando que no haya desvíos de recursos, que sí tengamos una lupa suficiente. Y en ese sentido, cuando se realizó este decálogo y se hizo la suscripción por más de 100 organizaciones a nivel nacional, justo lo que se ha conseguido hasta ahora es que hay 47 acciones registradas de distintas entidades federativas. Y la idea es justo eso, o sea, poder poner a consideración y uso público una herramienta, un decálogo, pero no basta decir cómo debemos tener las cosas y cómo no tener desvíos de recursos o cómo generar micrositios, pero también lenguaje sencillo, accesible, ¿no? Digamos, este decálogo lo que incluye es eso, y lo que hemos hasta ahora tenido es que 15 entidades federativas han ido adoptando este decálogo, y sobre todo una de dos, o monitoreando la información pública o implementándola si son sujetos obligados. De tal manera que en este sentido, pues justo es un ejemplo de cómo sí podemos generar acciones en coordinación desde prácticamente una sociedad abierta. Ni siquiera yo diría que es de Estado abierto, o sea, sí de Estado abierto en su completitud, pero de sociedad abierta, porque por ejemplo aquí hay estudiantes de posgrado de distintas universidades que también están observando y monitoreando lo público. Entonces, justo es una de las cosas que queremos hacer y queremos visibilizar, porque otra y lo relaciono con lo que comentaban acá, sobre el lenguaje sencillo y acercar la información. Hay una serie de prácticas, por ejemplo, en comunidades de Oaxaca, que también son unas de las adoptantes de este decálogo, que lo que buscan es, a través de radios comunitarias, acercar la información a la población indígena sobre COVID. Entonces, hay una multiplicidad de acciones que podemos hacer, y justo ahí la creatividad es fundamental. Ahora, otro de los retos justo es que ustedes asientan, es cómo los garantes, al momento de analizar la información que está detectada, que se solicita, podemos ir justo tejiendo transparencia proactiva. Y en el caso concreto, lo que vamos acercando es a través de distintos exhortos. En el caso de la Ciudad de México, hemos contribuido a acercar información no solo de sociedad civil, sino también incluso de redes internacionales. Entonces, en ese sentido, lo que observamos sí es que hay más información sobre COVID en el caso de la ciudad,
se tiene 56 entes públicos detectados con distinta información proactiva o focalizada o incluso de apertura. No necesariamente son 56 micrositios, porque muchas veces justo utilizan su sitio web para visibilizar y para comunicar. Y lo que hemos ido acompañando o en la búsqueda de es seguir dando tips, ¿no? Aquí está la guía de transparencia proactiva, por ejemplo, que realizó el INAI. Aquí está lo que acerca TOGIL y Transparencia Mexicana sobre visibilidad en recursos públicos. En fin, hemos ido trabajando en eso, de tal manera de no solo decir no hay y nos falta mucho, sino cómo lo hacemos y cómo sí contribuimos, porque justo en el caso, por ejemplo, de la Ciudad de México, aún estamos en suspensión de plazos parcial, de tal manera que sí nos apura estarnos ocupando de ello. Y cerraría mi comentario diciendo que en el caso de la ciudad, también el primer semestre de obligaciones de transparencia ya tendría que estar completamente cargada. Cualquier persona que quisiera consultar no solo información sobre COVID, sino de todo lo que atañe las obligaciones de transparencia, porque incluso de las más de 50 fracciones de obligaciones comunes que hay en la ciudad, más de 40 ya detectamos que estar en torno activadas durante emergencias, porque es información justo que ustedes han venido comentando de a qué sitios recurrir, dónde está el dinero, cómo se utiliza, en fin, dónde llamar, cuáles son las facilidades para los distintos grupos de personas. Entonces, quería presentar un tipo resumen para justo dar pie a la segunda ronda de participación, para poder ir cerrando ideas y, por supuesto, dar las preguntas, incorporar los comentarios que las personas de este foro quisieran ir acercando a través del chat. Muchas gracias y adelante, si pudiéramos empezar nuevamente, no sé si igual y cambiamos el orden. En este caso le daría a Juan Manuel la palabra. Adelante. Gracias. Bueno, nomás para reaccionar, creo que sí, el contexto de emergencias demanda que se tenga una visión integral, y esa visión integral sí tiene que contemplar el preparar acciones y que se tengan acciones de prevención, así con la misma importancia que las que se realizan en materia de atención durante y también posterior a la emergencia. En el ámbito tecnológico, que es el que igual nos compete a nosotros, los espacios de prevención sí requieren también mucha información para identificar dónde se hacen esos esfuerzos. Lo que hemos estado hablando el día de hoy en materia de cómo hacer información accesible y que llegue a las poblaciones adecuadas en un contexto tan diverso y tan grande como el mexicano, sí demanda que, por ejemplo, las instituciones que sabemos que están vinculadas a la atención a cierto tipo de emergencias tengan acciones con mucha base científica para poder generar comunicación preventiva. Entonces, se tienen los mecanismos, se tiene información y deberíamos estar demandando que la comunicación social de varias dependencias que sabemos que están y tienen la responsabilidad de prevenir muchos elementos, tanto a nivel de hábitos como en formas de vida, como también de asignación de recursos, puedan estar haciendo esa vinculación con la ciudadanía de una manera más integral y no esperarse, como pasa siempre, a la emergencia y luego a reaccionar ante ella. Y eso aplica también para algo que mencionó antes, que tiene que ver con la transparencia de recursos, ¿no? Entonces, el ver de manera integral todo involucra a ciencia cierta la transparencia de recursos y procesos de rendición de cuentas. Voy a un siguiente tema relacionado. Si vemos que el contexto de Estado abierto, en este caso de gobiernos abiertos, contempla no solamente la transparencia de la información, sino también la apertura de datos para justamente poder tomar decisiones mucho más basadas en evidencia y el habilitamiento de mecanismos de participación. Esta ecuación
de atender la emergencia deben de contemplar esos tres elementos siempre. La tecnología lo puede habilitar, por supuesto, micrositios, algunos otros que hemos mencionado aquí, manejo de datos, pero sí deberíamos tener una visión en donde las prevenciones, la atención a las emergencias sí contemplan la participación ciudadana. Y hay que preguntarnos quién puede participar, de qué manera, en qué contextos de emergencia. Y con esto último, ahora que ya me están metiendo ruido aquí en casa, nomás hago una última reflexión en cuanto a cómo vemos muchas veces los diferentes tipos de información ante la ciudadanía. Y aquí me parece muy importante que podamos identificar tres niveles de difusión de la información. Es decir, hay un nivel que se ve en un micrositio que debería ser lo primero que vemos, lo primero que se difunde, lo primero que se lleva en redes sociales, que es lo que atiende la necesidad ciudadana, es decir, de la mayoría de la población. Y si es segmentada de algunos grupos particulares más a través del medio que tanto de los micrositios, ¿no? En un segundo nivel pueden estar muchos de los temas de análisis o especializados que luego contemplamos, como por ejemplo la transparencia presupuestal y de gasto, los estudios técnicos, las estadísticas. Eso puede estar en un segundo nivel que atiende ya a una población especializada para cierto tipo de participación ciudadana. Y por último, algo que nos parece fundamental, pero atiende a menor cantidad de población y más especializada, muchas veces es el acceso a datos, preferiblemente a través de APIs o, en el peor de los casos, a través de descarga de los datos relacionados con el contexto de emergencia que se esté atendiendo. Muchas gracias, Juan Manuel. Sí, definitivamente hay que pensar siempre en estos tres tipos de usuarios de información. Incluso, digo, obviamente aquí porque el tema es micrositios, pero también están las personas usuarias que ni siquiera utilizan, pues eso, o sea, son personas adultas mayores o que no tienen conectividad o que no tienen un móvil inteligente. Y cómo podemos acercar la información que está ahí para que les ayuden a consultarla, ¿no? Creo que esa también es bien importante. Y bueno, le daría el uso de la voz a Alma, por favor. Igual durante 10 minutos quizá, Juan Manuel, o bueno, más bien quisiera extender porque utilizaste la voz durante 5 y olvidé referir que eran 10 minutos. No sé si quieres hacer uso de los otros 5 antes de pasar con Alma. No, pasemos con Alma porque aquí me están haciendo mucho ruido. Ok, claro. Adelante. Gracias. Pues sí, o sea, como comentar, Juanma, o sea, a mí me gustaría hacer como énfasis en dos cosas, ¿no? El primero es que si bien estamos hablando de un micrositio y es como en un sentido una herramienta acotada, porque eso es como lo que nos toca desde la perspectiva tecnológica, el micrositio tiene que entenderse como una herramienta que es parte de una estrategia mucho más amplia, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos que identificar y no podemos querer que el micrositio cumpla todas las funciones o todos los objetivos de la estrategia, sino algunos objetivos puntuales de esa estrategia en materia, sobre todo, como de comunicación con la ciudadanía, ¿no? Y en ese sentido, creo que hay dos cosas, ¿no? Identificar, como mencionó Juanma, como los tipos de personas usuarias que tenemos para ese sitio, como bien menciona, hay usuarios especializados y personas que simplemente quieren como la información que necesitan en ese momento, y entonces hay que saber cómo diferenciar esas dos cosas y también cómo construir el sitio de manera que lo primero que veamos sea lo más esencial para la mayor cantidad de la ciudadanía, ¿no? Y lo segundo, como mencionaba la comisionada, es que siempre va a haber personas que se queden fuera del proceso, por mucho que hagamos el micrositio lo más accesible que podamos, simplemente porque existe la brecha digital de conectividad, existe como en ese caso lo que decía, como
también el conocimiento o la educación tecnológica, ¿no? A nosotros nos pasó, por ejemplo, en un proceso de participación ciudadana, que las personas que eran adultos mayores no tenían un correo electrónico para, por ejemplo, darse de alta para un presupuesto participativo. Entonces, siempre hay que considerar también estrategias fuera de línea, identificando cómo esos grupos que se quedan fuera consumen la información. Y mencionábamos hace un rato como la radio comunitaria, los mensajes de texto, incluso el volanteo. Hay que identificar cómo esa información, sobre todo la más esencial, sí la podemos hacer llegar a distintos grupos. Y resaltaría también el tema que se habló de la colaboración, ¿no? Como los temas también son tan complejos y una emergencia es tan compleja que pues tampoco podemos esperar que una sola institución lo haga todo. Y en ese sentido, como la colaboración intrainstitucional, pero también con sociedad civil en la medida en la que se les pueda apoyar, pues me parece también como muy valioso, ¿no? No solo hay instituciones que se acercan a ciertas poblaciones, también hay organizaciones de sociedad civil que trabajan con esas poblaciones y que pueden ayudar a distribuir la información. Lo segundo que resaltaría en este caso es que también lo mencionó Juan Manuel como la primera participación, es cuáles son las métricas de éxito que tenemos, porque muchas veces entendemos como la métrica de éxito de un micrositio que simplemente el micrositio ya esté ahí. Y el tema es cómo a partir de la información y los canales que ponemos, porque no es solamente poner información, también se pueden poner como canales de retroalimentación y canales de atención dentro de los micrositios, cómo a partir de eso también generamos lógicas distintas con la ciudadanía, dándoles como esa apertura a participar. Creo que el tema de la participación es un tema complejo porque hay que identificar como formas puntuales en las que la ciudadanía pueda participar, pero creo que definitivamente son espacios de valor en donde se pueda ampliar el alcance y el impacto de las instituciones públicas, que para bien o para mal está limitado por recursos humanos, por recursos económicos, incluso por la capacidad tecnológica que tengan, ¿no? Cuando estamos hablando en México y hablamos como de estrategias digitales, la Ciudad de México no tiene la misma capacidad que muchos otros estados o muchos otros municipios para implementar este tipo de estrategias. Y entonces ahí el tema de la colaboración, no solo dentro de las instituciones de un estado, sino también cómo colaboramos entre estados y cómo facilitar, tanto desde la presión, como mencionaba Leonor, como desde como la ayuda literalmente técnica o de recursos, que otros estados también como puedan utilizar este tipo de herramientas, ¿no? Entonces sí, o sea, solamente como tener muy claro ese tema de que pues la métrica de éxito es que el micrositio sea útil, que se esté utilizando, que sea comprensible para la ciudadanía. Y aquí, si bien hemos estado hablando mucho del tema de información, creo que también hay algunos criterios como técnicos y de usabilidad que son necesarios, ¿no? O sea, si tenemos como toda la información y tenemos como muy bien identificados a nuestros usuarios, pero el sitio es inutilizable o es muy difícil de navegar, ahí también hay una barrera de accesibilidad como muy fuerte, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos también como la navegación sencilla? Creo que es un tema importante considerar. Y bueno, yo con eso quisiera cerrar. La verdad es que me gustaría también pues tener como mucho espacio para las preguntas de quienes están participando, ¿no? Me parece que eso sería muy rico. Muchas gracias, Alma. Adelante, Leonor, por favor. Muchas gracias. Bueno, yo también dedicaré poco tiempo para poder tener la mayoría, para atender preguntas y respuestas. Pero bueno, creo que es clave que podamos conversar sobre que para que exista este estado abierto, pues se tiene que abrir también la ciudadanía, pero también participar. Es importante, ya hablamos como de estos requisitos mínimos de un micrositio, ya también establecimos a lo mejor unos elementos básicos que todo micrositio debe de tener. Ya vimos que un micrositio va a funcionar mejor si ya lo traemos muy documentado y diseñado con un plan de emergencia, ¿no? Para atención de crisis. Pero también es importante que seamos ciudadanos responsables y que sí utilicemos la información, y para ello también necesitamos difundirla, incluyendo la sociedad civil. Por eso es que este ejercicio que sucedió ahora con los micrositios COVID, en donde ciudadanía propone, los gobiernos
realizan esta acción, pero también hay una ciudadanía vigilante que da seguimiento, que utiliza, que reutiliza la información. Me parece que esa parte también tenemos que apostarle, porque no solamente es poner a disposición la información por ponerla, también es otorgar un control social sobre esas acciones de gobierno, pero también qué tanto como sociedad vamos a participar en esa emergencia y vamos a colaborar con nuestros gobiernos en la atención de esa emergencia. Entonces, aquí me gustaría hacer énfasis en los dos lados, en esta balanza, ¿no? En donde, si bien es cierto, hay una obligación del Estado, también hay una obligación ciudadana para coadyuvar a la atención de la emergencia. Y bueno, por supuesto que al tener esta premisa muy clara de que es una labor de dos partes, pues también tenemos que identificar, y lo hemos mencionado todos aquí, que un Estado abierto no nada más es el publicar datos técnicos complejos de encontrar y de entender, que usa sus redes sociales para hacer anuncios y grabar videos o hacer conferencias de prensa para comunicar programas y decisiones. Eso no es un Estado abierto. Un Estado abierto es el que rinde cuentas, el que transparenta sus acciones, pero también el que está dispuesto a ser calificado por la ciudadanía. Entonces, podemos concluir que el Estado abierto es este elemento indispensable de fiscalización bajo un principio de democracia. Hablábamos de cumplimiento de derechos humanos a través de esta herramienta, pero también me parece que la proactividad de estados y ciudadanos para la fiscalización a través de toda esta información me parece un principio básico de democracia. Y pues bueno, también creo que uno de los objetivos, además de atender la emergencia y rendir cuentas, pues tiene que ser involucrar a la ciudadanía. Y para ello, pues la ciudadanía tiene que tender a co-crear con sus gobiernos, incluyendo el estar proponiendo mejoras o el estar presentando denuncias, porque entonces ahí sí se cierra el círculo y se fortalece la transparencia, la rendición de cuentas, el combate a la corrupción y, por supuesto, la vida democrática de un país. El cumplimiento de esos requisitos de Estado abierto en sí mismo ya genera un valor social y económico. Eso creo que lo tenemos que entender, el valor social de atender la pandemia, el valor económico, de ver las afectaciones que tendremos en ese ámbito, pero también fortalece y genera este puente y conexión entre ciudadanos, el diálogo, y fortalece el diálogo. Al fortalecer el diálogo con estos ejercicios, me parece que esta cercanía se puede convertir en uno de los ejercicios que nos hacen co-crear de manera mucho más sistemática y sencilla con nuestros gobiernos, y entonces ahí sí estamos hablando ya de una herramienta invaluable para todos estos, tanto para combatir corrupción, transparencia, rendición de cuentas, pero este fortalecimiento del diálogo entre ciudadanos y gobiernos me parece que actúan de manera positiva al impactar también la calidad de las decisiones públicas y por supuesto también las legitima, porque este Estado abierto se va a beneficiar entonces de la experiencia y los conocimientos de sus propios ciudadanos, además de estar sujeto a una evaluación continua, ¿no? Recordamos en los sismos que padecimos hace algunos años, en donde ahí se veía esta colaboración de que lo que no detectaba el Estado lo detectaba sociedad civil o ciudadanía en general, y esta me parece que debe de ser el fin, el objetivo principal, sobre todo durante la emergencia. Ya vimos que los micrositios tienen que ser planeados con un diseño para enfocarse en la crisis, pero tenerlos ya diseñados, ese es el ex ante. Al momento de la emergencia, esta colaboración salvará vidas, y también un ex post en donde se va a analizar lo que hicimos bien, lo que hicimos mal, seguir la ruta del dinero, seguir la ruta de las decisiones. Entonces, esta carrera de 3 momentos con los micrositios, antes, en el momento y posterior a la atención de la emergencia, si nos inmiscuimos como ciudadanía, ya no estaremos siendo un simple espectador de las políticas públicas y las decisiones gubernamentales. Nos vamos a convertir en creadores y colaboradores para esa atención, y eso forzosamente crea ciudadanía responsable, objetiva y comprometida, lo cual va a mejorar indubitablemente las capacidades del Estado y también del sector privado y social a la vez. No se trata de que cada uno de los 3 sectores actuemos en silos, pero mucho menos en una emergencia. Me parece que los ejercicios de los micrositios nos hacen aprender
con H y sin H, aprehender y aprehender, a resolver de manera conjunta la crisis que en ese momento se nos presenta, pero también evaluar lo que hicimos bien y lo que hicimos mal para poder mejorar y atender de forma oportuna y eficiente. Entonces, bueno, aquí la invitación y con lo que me gustaría cerrar mi participación es diciendo que de nada sirve que un Estado ponga a disposición la información bajo este formato de datos abiertos y con todas las características que hemos mencionado, sino que se requiere que la sociedad genere valor, un nuevo valor social y económico a esa información, además de utilizarla para fiscalizar e involucrarse activamente en el diseño, formulación, ejecución y evaluación de políticas públicas. Sí, muchas gracias, Leonor. Es que todo es fundamental, ¿no? Y ahora que comentaban esto de para qué es útil la apertura, me parece que una de las insistencias y de subrayar que quisiera las ideas es sobre la incorporación de la participación. Esto es fundamental porque justo en cómo realmente somos útiles, que ha sido una de las preguntas que ustedes han expuesto en sus intervenciones, cómo saber si pasamos el tamiz de la prueba de utilidad de los micrositios que se generaron, que las personas que necesitaban información realmente la utilizaron o no. Se me quedó muy grabada una cifra de algún evento de OGP hace un par de años, donde se hacía referencia a que de cada aplicación que se generaba, únicamente se utilizaba con el 7% de usuarios potenciales, ¿no? Y es así súper bajito. Y entonces era justo el cotejar cómo nuevas aplicaciones, información muy útil, justo no llegaba a los usuarios, ¿no? Y este sentido que refería también Juan Manuel de cómo publicitar en el mejor de los sentidos estos micrositios, esta información a través de campañas de difusión desde los mismos sujetos obligados y entes públicos del país, pues pueden realizar, ¿no? O sea, cómo sí acercar, ya que estuvo tanto el esfuerzo de haber construido un micrositio, de haber tenido una aplicación, cómo poder llevar esa información a las personas, ¿no? Y en ese sentido, también quisiera dar respuesta a lo que comentaban de cómo hacer un análisis de la información también desde los garantes que se ha detectado, que se ha recibido, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, en la Ciudad de México, sobre COVID, para finales de junio, que es hace 2 meses, ahora en cuanto me pasen la información más actualizada, se las comento, pero sería prácticamente 3,000 solicitudes de acceso a la información. Y sí hay un patrón de qué tipo de información están interesadas las personas, justo cuáles son los programas, cómo pueden obtener los apoyos durante esta pandemia. Es una de ellas, por ejemplo, ¿no? De tal manera que, bueno, sí hay cosas que pudiéramos ir utilizando justo del análisis de la información que ya está ahí, que ya preguntaron, ¿no? Incluso estamos ya en la segunda fase, digamos, del proceso de acceso a la información, donde como desde la Ciudad de México hemos ido recibiendo incluso recursos de revisión en torno a COVID, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que faltó? ¿Qué fue lo que no dieron? Entonces, ahí estamos viendo justo todas las ventanas de oportunidad de incluso cómo ante emergencias de esta sanitaria en concreto, tendríamos que tener la información de manera sencilla para pues, evitarnos que nos pregunten, evitar que nos recurran, ¿no? Sino más bien que los sitios web y los micrositios que se generen estén completos pues para uso de las personas, ¿no? Y terminaría mi comentario diciendo que de los 33 garantes que hay en el país, 19 están en activación completa de sus facultades. El último que se incluyó fue en Nayarit, de tal manera que también en ese sentido, pues se va ganando terreno, ¿no? De justo activar todos los garantes
en el desempeño de sus facultades. Y aquí me gustaría pues dar lectura a un par de preguntas que nos acercan. Una es, si bien es cierto que los sujetos obligados en sus portales web incluyeron accesos directos a sus micrositios COVID, no menos cierto es que aquellos son de fácil navegación, no son de fácil navegación. Entonces, mi pregunta es, además de los elementos sustantivos que deben contener los micrositios, ¿qué elementos de forma, además del lenguaje sencillo, deberían reunir los mismos para una apertura eficaz y eficiente? Y por otro lado, dicen que aquello que no se mide justo no se puede mejorar. Así pues, ¿cómo se mide la utilidad, eficacia y eficiencia de un micrositio? Y justo estas preguntas que acercan en el chat del Zoom de quienes están viendo este foro, me encantaría que nos facilitaran justo links de cómo medirnos, cómo poder evaluar la utilidad para incluso poder acercar esta información a los entes públicos, al menos en lo que nos atañe en la Ciudad de México. Porque también estamos preparando un tercer exhorto que va a incluir justo cómo hay que desmenuzar los programas y apoyos sociales en torno a COVID, ¿no? Para que todo sea fiscalizable, que todo esté claro, que todo esté sustentado. Entonces, si nos pudieran facilitar sus respuestas y documentos de apoyo, estaría buenísimo. No sé quién quisiera hacer uso de la voz. Puedo empezar yo si quieren. O sea, lo que yo puedo Adelante, pasar con mucho gusto, María, y para todos los participantes para que se los envíes, es que en cuestión de usabilidad, sí hay como ciertos checklists que podemos revisar cuando estamos haciendo los micrositios, ¿no? Entonces, ahí definitivamente, o sea, en cuestión de cómo definimos la distribución de un sitio, cómo definimos los flujos de trabajo, cómo definimos a nuestros usuarios. Entonces, en ese sentido, totalmente les podríamos pasar como un par de sitios que les ayuden a revisar su micrositio contra este checklist. Y en el sentido de cómo se mide como la eficacia, creo que lo comentó Juanma al principio y sí, seguramente él podrá como ampliar esto que estoy diciendo, pero creo que cuando estamos hablando de un micrositio que es sobre todo como de consumo de información, pues como la mejor métrica son como los usuarios que tenemos, ¿no? Y ahí, si bien podemos ir más allá de Google Analytics, me parece que, por ejemplo, ponerle analíticas al sitio sería como la primera y mínima para medir como la interacción con el sitio. En ese sentido, hay otros aspectos técnicos, como por ejemplo, si tenemos como diferentes páginas del sitio, como etiquetarlas dentro de los mismos analytics para entender cómo las personas están interactuando con nuestros sitios. En ese sentido, como también les podríamos pasar recursos, pero hay otras métricas quizá no tan tradicionales, como si están compartiendo la información, si hay algún modo de retroalimentación, si por ejemplo los están buscando para hacerles ciertas preguntas alrededor del micrositio. Pero en cuestión de consumo, creo que eso serían métricas importantes. Aquí seguro Juanma puede ampliar como esa respuesta. Igual y complemento en eso, en donde, pues sí deberíamos, a ver, tanto la comunicación como también los sitios web deberían tener objetivos claros. ¿Qué información va para qué tipo de personas? Eso se puede cuantificar y a nivel del analytics simplemente de los sitios y también de las redes sociales, podemos tener un indicio de si está llegando la gente, si está participando o está interactuando con esos contenidos o no. Lo que pasa muchas veces en el contexto digital, tanto en sociedad civil, pero también en dependencias de gobierno, es que muchas veces los números mismos no dan. O sea, cuando uno revisa cuentas, por ejemplo, buscan fomentar transparencia o ciertos temas y vemos que no llegan ni a 1000 seguidores o que tienen líneas bases muy reducidas para problemáticas de poblaciones de millones de personas, pues sí creemos que pues, se tiene que revisar muy a fondo lo que se está haciendo para difundir y para hacer llegar a ese tipo de personas. Posteriormente, uno puede establecer objetivos de visitas y de interacciones dependiendo del tipo de
de espacio que se tenga, ¿no? Y teniendo la noción muy clara, ¿no? Que hay objetivos distintos. Lo que va para la ciudadanía en general debería tener estrategias y también resultados ambicionados mucho más grandes que lo que va para públicos especializados, que inclusive muchas veces en materia de datos abiertos, estadística, informes técnicos, aquí no es tanto que busquemos volumen de visitas y de uso, más bien queremos que básicamente esas personas que consultan a nivel especializado esta información y pasan mucho en el contexto de datos abiertos, deberíamos ponerle métricas de reuso, es decir, cómo estas personas o grupos, organizaciones especializadas retoman esa información para análisis, para traducirla hacia públicos mucho más amplios y terceros, ¿no? Entonces, ahí podemos hablar un poquito de medición y voy a meter mi cuchara nomás en lo último que estaba mencionando la comisionada en cuanto a los órganos garantes y también el análisis de las solicitudes de acceso a la información. Nosotros desde Socialtic somos un poquito ya enfáticos, necios, en cuanto a que hoy en día, en el contexto siglo XXI y con la información que se genera a través de solicitudes de acceso a la información y otros mecanismos de interacción ciudadana, por ejemplo, los puntos de contacto tipo Locatel en la Ciudad de México, pero aplica a todos esos buzones de dudas, comentarios, sugerencias, quejas y puntos de contacto con la ciudadanía, se deben de estar analizando continuamente, estemos o no en contexto de emergencia, y en este caso, si las dependencias correspondientes no hacen ese tipo de análisis para tener un pulso de la demanda informativa de la ciudadanía, son los órganos garantes los que deberían estar haciéndolo, por lo menos en materia de solicitudes de acceso a la información. Entonces, el ver y el plantear que los órganos garantes tengan un grupo, no tiene que ser muy grande, pero sí que vayan dando el pulso, que es lo que qué es la información demandada por la ciudadanía, no solamente va a tener como fruto que haya un norte mucho más fundamentado para fomentar los ejercicios de transparencia proactiva, sino también que se va a poder tener evidencia sobre qué tipo de información se debe de difundir a qué tipo de públicos. Entonces, aquí sí creemos que puede jugar un rol muy importante los órganos garantes para establecer esta nueva forma de ver la transparencia proactiva más allá de un micrositio únicamente. Y lo segundo que me gustaría comentar al respecto es que hablamos ahorita mucho de participación ciudadana y algo que nos gusta mucho nosotros recordar y le ponemos dos adjetivos a la participación ciudadana, es que se empieza a hacer un círculo virtuoso cuando la participación es estructurada y también es informada, ¿no? Entonces, si hay ciudadanía que no está participando de manera estructurada, básicamente estamos viendo o procesos de incidencia o quejas o esfuerzos filantrópicos voluntarios de atención, en estos casos, a necesidades sociales. Y si no es informada, muchas veces estamos perdiendo tiempos, es frustrante y además no tenemos mayor impacto desde la ciudadanía de una manera armónica en las cosas que se quieran resolver o atender. Por lo tanto, las visiones de participación, tanto en contexto de emergencia como también de prevención, sobre todo en materia de prevención, sí debería estar acompañada de procesos de formación. Porque recordemos, desde la ciudadanía, no nacemos ciudadanos y mucho menos especialistas de la administración pública. Y generalmente aplica en algunos micrositios, pero generalmente es muy complejo poder participar porque luego no sabemos ni cómo hacerlo desde la ciudadanía. Entonces, se tiene que cerrar la pinza y aquí un atributo adicional que sí me gustaría poner en el tema de los micrositios es formación. Vemos en algunos contextos internacionales de apertura gubernamental que hay apartados de sitios de información pública que son básicamente educativos para saber cómo participar, ¿no? Entonces, ¿qué es qué? ¿Cómo participar? ¿Quién es responsable de qué asunto público y gubernamental? Eso es fundamental para poder tener una mejor orientación de la apertura gubernamental y también de la interacción ciudadana.
Sí, muchas gracias, Juan Manuel. Pues justo aquí lo que me gustaría dar lectura a las 3 preguntas que tenemos es, ¿quiénes deben ser los encargados en cada dependencia o sujeto obligado de elaborar el micrositio y alimentarlo constantemente con información nueva? Asimismo, ¿quién debe ser responsable de revisar que la información que se suba sea confiable y de calidad para no difundir noticias falsas? Otra pregunta es, ¿cuál debería ser el papel del órgano garante para vigilar que la información que se suba atienda realmente las necesidades de un sector en particular durante una emergencia? Y si bien es cierto que los sujetos obligados en sus portales web incluyeron acciones directas a sus micrositios COVID, no menos cierto es que aquellos que no son de fácil navegación. Entonces, mi pregunta es, ¿cuáles son los elementos sustantivos que deben contener los micrositios? ¿Qué elementos de forma además de lenguaje? Ah, no, perdón, ese ya se las había leído. Perdón, estaba repitiendo lo que ya habían contestado. Serían esas dos, las primeras que les di lectura, y si pudieran, por favor, dar respuesta en 4 minutos para poder estar cerrando en tiempo este foro. Mil gracias. Adelante quien quiera dar respuesta. Si quieren, bueno, en cuanto al papel de los órganos garantes, me parece indispensable. Creo que como garantes justamente de esta información son los que tendrían que estar al frente de este tipo de ejercicios, pero también para mantener el cuidado sobre la protección de datos personales. También en virtud de la emergencia, pues podría estarse dando a conocer información que no tendría que darse a conocer. Y me parece que, por ejemplo, en el caso de víctimas o cuestiones relevantes que pueden afectar directamente la privacidad, pues también por eso tiene esta doble función de garantizar el acceso a la información, toda la cuestión de transparencia y rendición de cuentas, pero también la protección de esta información. Y por supuesto que a mí me encantaría ver a los órganos garantes haciendo estos planes preventivos de cómo lanzar un micrositio ante una situación de emergencia, tanto en la parte tecnológica como en la parte de instrumental, documental, los requisitos mínimos que deberían contener y ex ante tener esta coordinación para que al momento de una emergencia se dispare el motor y entonces sí podamos generar información de manera mucho más oportuna, más veraz y con mayor eficiencia. Entonces, creo efectivamente que los órganos garantes podrían estar diseñando ya estos war room, inclusive estableciendo quiénes van a ser los encargados al interior de las dependencias, entidades, autónomos, que podrán atender la información que se tiene que dar a conocer en la emergencia, como se hace en cualquier empresa, ¿no? Tener estos planes de crisis y estarlos ensayando, inclusive en el ámbito informático. ¿Qué pasa si no funciona el servidor en tu oficina, el respaldo de ese servidor, desde dónde me vas a enviar la información, cómo nos vamos a conectar? Ahí yo veo a los órganos garantes muy claramente, en esta parte de la parte previa. En el momento de la emergencia, por supuesto que activando el plan de crisis, por supuesto que revisando que la información que se había acordado que se iba a publicar, se esté publicando en tiempo y forma, pero por supuesto también que sirva en ese momento la difusión, no nada más a través de la cuestión tecnológica como celulares, sino de nada sirve que nos quedemos con esa información súper bien planeada y en nuestro celular si no hay conectividad, ¿no? Me parece que hay que hacer un plan también complementario de difusión de esa información con medios de información masiva. Radio, televisión, esta parte que comentaban ya hasta de volanteos. Yo creo que también tenemos que pensar en esta otra parte, ¿no? Lo primero que tendemos a pensar en los micrositios, pues es en Internet, pero tenemos que sacar de ahí esta ganancia, toda esta parte viva y esta parte de valor, hay que sacarla del micrositio cuando hay muchas población incluso que no tiene acceso a esa vía de información. Entonces hay que sacar de ahí esa información y diseñar también el plan de comunicación masiva de cómo se va a dar a conocer, en qué orden esta información a través de radio comunitaria, insisto, televisión y demás mecanismos que no impliquen necesariamente el Internet. Y por supuesto que también veo a los institutos garantes ex post, evaluando cómo funcionó este plan de emergencia, pero también me parece que la ganancia y la medición dependerá y tendremos éxito si estamos identificando que hay una co-creación
de la sociedad civil y qué tanto estamos generando estas nuevas herramientas y políticas públicas para prevenirnos mejor en un futuro, pero también para toda la parte de gasto público, de reconstrucción y de reingeniería económica y social que viene después de una emergencia. Mencionaban también las analíticas, por supuesto que es importantísimo tener esta medición, pero también la cuestión social, qué tanto logramos impactar con ese diseño de plan de crisis en la atención de la crisis, si logramos vincularnos con estos medios de comunicación masiva para extraer la información de ese micrositio a la comunidad que no tiene estos alcances. Y me parece que esa difusión, esa planeación y esa ejecución, por supuesto que los órganos garantes son para mí los ejecutores número uno. Muchas gracias, Leonor. ¿Alguien más que quiera? Alma. Pues yo solamente o sea, como acotaría algo muy específico, que es como, no podemos definir como quizá el puesto de la persona que tenga que ser responsable de la información o responsable de la publicación, porque las dependencias son muy distintas, a veces quizá en su funcionamiento, pero una de las cosas que quizá también sería importante como pensar es en protocolos de revisión, nada más antes de subir la información, sobre todo en contextos de emergencia. O sea, yo creo que las personas funcionarias públicas están como bajo mucha presión, con un montón de trabajo y con muchas obligaciones. Entonces es importante que la información se publique, pero también creo que es bueno implementar dentro de las mismas instituciones un protocolo de revisión y que no sea solamente una persona la responsable de todo, ¿no? Y creo que sería lo último que mencionaría en ese sentido. Adelante, Juan Manuel. Gracias. Para terminar y agradecerles otra vez el espacio, creo que las emergencias, como siempre pasa, esclarecen y ponen a prueba muchos aspectos de las estructuras institucionales y del ambiente gubernamental y público. Y así como, por ejemplo, durante esta pandemia hemos visto que las fuentes de información, la integridad de esa información en materia de COVID y otros tipos de aspectos esenciales han sido muy relevantes y muchas veces no sabíamos cómo funcionaban, que justamente es lo que debería ser lo más confiable para que tengamos los datos para poder tomar decisiones desde ámbitos públicos como también desde la sociedad civil. Aquí cuando hablamos de micrositios llegamos a un poquito lo mismo, ¿no? Y creo que la reflexión sobre emergencias y sobre todo el podernos preparar ante emergencias, pero hacerlo como parte de ya una visión de la administración pública, es importante identificar qué información se utiliza para qué. Hoy hablamos mucho en materia sobre pues dónde estaban las personas y cómo poder leer sus necesidades para poder utilizar la información que necesitan y plasmarlas en los medios adecuados, incluyendo micrositios, para que justamente les sirvan a las personas en contextos de emergencia, pero también aplica para la vida real. Y eso es fundamental. También hablamos sobre el tema de mecanismos de participación, cómo es que la ciudadanía y con qué información puede participar de mejor manera, y eso también es un aspecto fundamental en donde yo creo que simplemente para ir redondeando estas ideas, hay dos cambios que se tienen que hacer a nivel institucional. Uno es el que la comunicación esté basada también en evidencia, y aquí estamos cargando una deficiencia muy grande en donde la comunicación social se ve básicamente como propaganda personal o política, y que muchas veces los micrositios, pero también las redes sociales están llenas de personas tomándose fotos o en eventos y no en información y mucho menos en formación ciudadana. Eso debe de cambiar. Y lo segundo que debe de cambiar es justamente lo que estábamos mencionando hace unos minutos, que es que si ya se tiene información simplemente de las solicitudes de acceso a la información, de la actividad digital que cotidianamente tiene la ciudadanía, hoy la mayoría conectada a Internet, se tiene la información para saber dónde están, qué información necesitan, y la información debería poderse enviar de manera
mucho más asertiva a las diferentes poblaciones con sus características particulares. Y ahí trasciende a nivel de visión a el que se dedique a comunicación social o el equipo de tecnología para el micrositio, sino que se tiene que ver de eso de una manera integral, y creo que con la autonomía y la visión de los órganos ganantes tienen la oportunidad para impulsar justo este tipo de prácticas en el contexto que estamos viviendo. Así que muchas gracias otra vez por el espacio y por la conversación. Muchas gracias, pues a todas y a todos. Aquí me gustaría también dar respuesta, pues por obvias razones de qué tenemos y cómo debemos ser útiles los garantes ante este tipo de situaciones, y justo también ir viendo cómo podemos incorporar la participación de las personas justo a la generación de este tipo de información. Y no ir, digamos, haciendo una batería de ocurrencias, sino más bien una batería de información que sí arropen las necesidades reales, ¿no? Y en ese sentido hemos trabajado en distintas mesas para hacer un proyecto de protocolo de apertura y transparencia ante situaciones, bueno, para prevención de riesgos. Y en este sentido, trabajamos en semanas previas en 6 mesas de co-creación virtuales con 25 personas de distintos ámbitos, desde sociedad civil, tanto academia, iniciativa privada, entes públicos. Y lo que encontramos hasta este momento es, se acordaron 65 distintas información y cómo poder hacerlo realidad dentro de un proyecto de protocolo que se pudiera ir acercando no solo en la Ciudad de México, sino prácticamente a nivel nacional. Dentro de estas mesas de co-creación han ido formando parte incluso Senapred, la Secretaría de Prevención de Riesgos de la Ciudad, Derechos Humanos, COPRED, en fin, y por supuesto activistas y especialistas de distintas entidades federativas, ¿no? Porque sabemos justo que ante cualquier eventualidad, emergencia, pues nos atañe el poder reaccionar con independencia que estemos en el sureste, en el norte, en el centro del país. Y en este sentido, lo que vamos a ir, aquí es un mecanismo de poder incluir justo la participación ciudadana especializada en torno a algo muy concreto, que es la construcción de una propuesta de protocolo de apertura y transparencia con prevención. Y en ese sentido, daremos justo como información de a qué llegamos ahora en el coloquio por una reconstrucción abierta. Que les platicaba que va a ser el 7 y 8 de septiembre. Y finalmente, mi pues agradecimiento porque esta cuestión de cómo incorporar la participación ciudadana, primero hay que tener unos grupos o personas que quieran justo participar, pero no solo que tengan la intención, sino que también tengan una propuesta, o varias y lo acerquen a estas mesas de co-creación, pues porque es fundamental no dar o tener más bien ese vínculo directo con las personas y que las respuestas públicas ya incluyan esos acercamientos y esas propuestas, ¿no? Y en dado caso de que no se consideren las propuestas en distintas mesas narrativas, temáticas, que se explique por qué no puede ser factible, ¿no? Sustentar, fundamentar la toma de decisiones es algo crucial en democracia, ¿no? Y aquí también terminaría comentando que parte de del decálogo de apertura en COVID, de cómo están monitoreando información y que también estos adoptantes son los que ya también se comentaban aquí, TOGIL, Transparencia Mexicana, hay un colectivo en Sinaloa que súper pro también, que está haciendo monitoreo de COVID a nivel municipal, lo del Grupo Oaxaca que les comentaba, también está México Evalúa, X Justicia, que también tiene
distintas narrativas de cómo necesitamos información para salvaguardar la integridad de las mujeres, por ejemplo, cómo se requiere justicia abierta también en COVID, ¿no? Y bueno, como justo lamentablemente ha sido la última emergencia esta pandemia por COVID, es que lo acotamos mucho ahí, ¿no? Pero tenemos todo un canal abierto para poder ir dibujando en el corto, mediano y largo plazo de la construcción de esta propuesta de protocolo, ¿no? Y que no sea justo una construcción unipersonal que de ninguna manera podría ser. Y varios integrantes de los foros que van a participar en las 3 mesas siguientes también están trabajando desde hace muchos años en estos temas de prevención. Y finalmente me parece algo muy importante y ha sido también, ustedes lo han ido recalcando, hacer denuncias y dónde presentar esas denuncias. ¿Y qué implica también las denuncias, no? Porque una denuncia puede ser desde algún tipo de acción de violencia que recibimos o bien de desatención en el sector salud de manera concreta, o bien puede ser una denuncia de ausencia de información, de obligaciones de transparencia que ya tendría que estar, al menos en la Ciudad de México, como les comentaba. También dónde presentarla ante los organismos garantes, de acuerdo a dónde esté localizada la información que estamos interesadas en tener. Las denuncias en materia de corrupción también es algo que prácticamente es casi desconocido, de para qué sirven los sistemas anticorrupción de las distintas entidades federativas y a nivel nacional. Una de sus funciones es justo recibir denuncias de posible corrupción y es una de tantas, ¿no? Entonces, aquí lo acerco como este resumen porque justo no sabemos ante qué eventualidad necesitaríamos presentar una denuncia y de acuerdo a la temática tendríamos que hacer al menos un googleo o en redes sociales y que nos saliera de dónde presentar, cómo presentar en un lenguaje bien sencillo, que también eso, y nos hacemos cargo desde los entes públicos de poder contribuir con esa facilidad en un lenguaje sencillo, en modalidades muy, pues tanto oportunas como sencillas e incluso atractivas, ¿no? Para primero decir, sí puedes denunciar, puedes hacerlo de tal manera, estos son los tiempos y las respuestas, ¿no? Entonces, tenemos pues un gran insumo, una batería muy, muy enriquecedora. Gracias a todas y a todos, Juan Manuel, Alma, Lorena, por participar en esta primera mesa. E insistimos, toda esta información va a estar justo de acceso público. Nosotros mismos desde el Info en la ciudad tenemos un portal al cual meterle mano porque o sea, así digo, hemos tenido parches en el camino y hay muchas áreas de oportunidad para tener accesibilidad en esa información. De tal manera que, entre tanto, pues estará estos videos y la documental completa que las personas que participaron en este primer foro acerquen en ligas en el sitio web del Info, ¿no? En el canal de YouTube, en el Twitter, en el Facebook, en fin, todo esto vendrá para quien quiera hacer uso de la información. Y nuevamente, muchas gracias a todas y a todos y nos seguiremos viendo en distintos momentos del tiempo. Que estén muy bien, gracias. 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 Agradecemos la valiosa aportación de los ponentes y la presencia de todas las personas que nos acompañaron, en especial la presencia de la Alcaldía Cuajimalpa, del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California Sur, de la Alcaldía de Coyoacán, de Gustavo Alonso Pío Villaseñor, de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México y de la Junta de Asistencia Privada de la Ciudad de México. Finalizamos así el primer foro. Los micrositios se crean con todas y son para todas, realidades versus aspiraciones. Los esperamos con gusto a que nos acompañen en el foro Los Atlas de Riesgo Salvan Vidas, cómo se construyen, que iniciará a las 13 horas a través de Zoom y de las redes sociales del Info Ciudad de México y de Estado Abierto. Muchas gracias.